al presidente de la República, pedimos al señor al de la PCM, le pedimos por favor que el nuevo ministro o ministra de Salud, que sea un médico que no tenga ninguna relación con ningún partido político, que no tenga el cumplimiento de una cuota de poder de ningún partido. Y estamos ahora conectados en la línea con Danilo Salazar, él es presidente de la Federación Médica Peruana, y lo hemos convocado para que nos dé su opinión sobre la tempestuosa salida de Jorge López, el ministro de Salud, tras un reportaje que ha revelado manejos simplemente increíbles desde el Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor Salazar. Hola, Nicolás, muy buenos días y bueno, muchas gracias por la entrevista. Ahora, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen desde la Federación Médica sobre esto que ha pasado? Bueno, desde la Federación Médica y por todos los trabajadores de salud, y creo que por toda la población del Perú, ¿no? Ver por qué esa cantidad bastante importante se encontraba en el MINSA, y bueno, si el dinero es lícito o es ilícito, ya eso desconozco, porque el Ministerio Público tiene que ver eso. Y lo segundo es que la forma en que se hacía esos depósitos, ¿no? Porque si uno es dueño de eso y no tiene nada que temer, pues hace un depósito en forma personal y no estar usando a trabajadores de el MINSA para que hagan ahí esos depósitos. Yo creo que eso es la parte más irregular. Y si el dinero de dónde viene, creo que el Ministerio Público tiene que verlo eso, ¿no? Ahora, el problema, doctor Salazar, es que esto pone otra vez sobre el tapete los criterios que se utilizan para nombrar a personas en cargos tan importantes como el ministro de Salud. O sea, prácticamente todos los sectores claves de la vida nacional atraviesan una crisis, ¿no? La seguridad, la infraestructura, la salud pública, la educación, y se requeriría personas calificadas, ¿no? Y preparadas para enfrentar el reto de una situación de esta naturaleza, ¿no? Sí, la salud es el sitio más sensible en todos los ministerios, junto con educación, y creo que debería o deben estar siempre ahí personas preparadas, ya sea médico, médica, qué sé yo, preparado, que conozca el sector, que sepa de gestión de salud, y lo más importante, que no esté ligado a ningún acto de corrupción, ¿no? Y otro punto importante, que sepa concertar, que sepa conversar con los actores también que somos en el MINSA, porque no solamente ellos se sientan ahí y pues pueden decir tal o cual cosa. Nosotros como gremios también tenemos cosas que opinar, y fundamentalmente en beneficio de la salud pública, ¿no? Porque si es que recordamos, la salud está así, no porque está sucediendo de los 2 últimos años, esto viene arrastrándose hace 40, 50, 60 años atrás. Y nosotros hemos tenido ministros también que muchas veces ni siquiera querían conversar con los diferentes gremios. Y si usted recuerda, casi el 70 u 80% de los pedidos que nosotros hacemos al Ministerio de Salud es en beneficio de la salud pública. Por ejemplo, decimos por qué el hospital tal está mal, por qué en tal hospital o cuál centro de salud falta tal equipo, denunciamos falta de insumos, de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente como gremio vemos el querer más salario y más salario, sino también vemos cosas para mejorar la salud pública. Por lo tanto, como actores importantes de la salud, creo que debemos ser siempre convocados por los ministros de turno. Ahora, cuando ocurre esto, esta mañana había un allanamiento a la clínica del doctor Luis Quito, y esto tiene que ver con el depósito de $70,000 que le hizo a la expareja del ahora exministro, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es esto? Esto es, o sería digamos, el hilo que nos va a llevar a la madeja de cómo funcionan ciertas tercerizaciones, contrataciones por parte del Ministerio de Salud. Aparentemente, por lo que ayer lo escuché al ministro de Salud, era por la venta de un tomógrafo. Recordar que el ministro de Salud es radiólogo de profesión.
entonces no sé si tendría ahí un tomógrafo o no, y cómo lo vendió, yo asumo que debe haber la factura correspondiente, etcétera, etcétera, ¿no? Ya creo que el Ministerio Público tiene que darnos eso. Pero si es por otro lado que se estaba haciendo pagos para derivar pacientes allá o para inducir al paciente allá, eso sí sería grave, bueno, sí sería totalmente grave. Yo creo que eso tiene que aclarar el Ministerio Público por qué viene esa plata, de dónde viene esa plata y por qué, y para qué servía, ¿no? Porque pero esto nuevamente cae también de Maduro, que hace en los últimos 40, 50 años muchos hospitales no tienen tomógrafo, muchos hospitales casi nadie tiene resonador. Y es por eso que alrededor de los establecimientos de salud florecen las farmacias, florecen los laboratorios, florecen los equipos donde hacen radiología. ¿Por qué? Porque justamente todos estos años está abandonado. Es decir, los servicios que debería prestar el sistema público de salud, para lo cual además se supone que hay presupuestos asignados, ¿no es cierto? Así es. Y además tienes toda la cobertura que se supone que te da el seguro integral de salud. Al final la gente termina cruzando la vereda, cruzando la pista, perdón, para ir a adquirir esos servicios que el hospital no le da. Entonces, al final, la presunción es que hay una relación entre los funcionarios que hacen que no se tengan esos servicios disponibles para que se pueda contratar por fuera, ¿no es cierto? Y ahí es donde vienen los negocios abajo de la mesa, ¿no? Así es, ahí vienen los negocios bajo de la mesa, porque los hospitales no cuentan con los recursos necesarios, no cuentan con los equipos correspondientes. Y esto pasa mucho más en las regiones. Y yo no sé cómo, por ejemplo, el año pasado nada más del 40% del presupuesto designado a salud fue devuelto. Más del 40% del presupuesto designado a salud en las regiones fue devuelto, y lo gastado o lo ejecutado por las regiones, por ejemplo Puno, ni siquiera el 20% de su presupuesto designado a salud lo había ejecutado, igual como Tumbes, igual como Moquegua, etcétera, ¿no? Y este año creo que recién están en el 40% y ya no falta nada para que termine el año, claro. Para que termine, claro. Entonces, ¿por qué? Entonces, nosotros decimos, ¿no? Más recursos para salud, pero simultáneamente pedimos también que los gestores que están en las direcciones regionales de salud, los gestores que deben estar en los hospitales, tampoco no simplemente deben estar aquí cumpliendo una cuota de poder, cumpliendo, hay un acto político, cumpliendo porque votaron más en las elecciones, qué sé yo. Debe ser gente capacitada, y los hay. En cada uno de los hospitales vamos a encontrar gente que muy preparada, que tiene maestrías en salud pública, diplomados, en doctorados, etcétera. Entonces, yo creo que se debe también poner énfasis en los gestores que están designados en los establecimientos de salud. ¿Y qué debería ocurrir ahora? Porque, es decir, estamos en una situación donde ¿qué va a hacer el presidente de la República? ¿Le va a volver a entregar al señor Cerrón el Ministerio de Salud para que ponga a otra persona recomendada por él como parte de la cuota por el voto en contra de la vacancia en el Congreso? Pues lamentablemente, doctor Salazar, así se están tomando las decisiones, ¿no? O sea, te nombro ministro, no porque seas calificado, sino porque te está poniendo alguien que me está dando votos que necesito en el Congreso. O sea, ese no puede ser el criterio para nombrar un ministro de salud y menos en una situación de crisis. Nosotros pedimos al presidente de la República, pedimos al señor al de la PCM, le pedimos por favor que el nuevo ministro o ministra de salud, que sea un médico que no tenga ninguna relación con ningún partido político, que no tenga el cumplimiento de una cuota de poder de ningún partido. Lo tercero, que conozca muy de adentro lo que pasa en salud. Cuarto, que no esté ligado a ningún acto de corrupción. Exitosa. Y quinto, que es el más importante, que sepa conversar, que sepa concertar, porque creo que conversar y discrepar es lo más importante como
como todo ser humano. Eso le pedimos al presidente de la República, que por favor, porque hay muchas cosas que nosotros como gremios le queremos plantear. Uno de ellos es mejorar la salud pública y lo segundo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que por mucho tiempo han sido postergados y más aún en plena pandemia han sido postergados. Solamente recordarle que el actual ministro de Salud estaba presentando algunos articulados para ser incorporados en el proyecto de ley de presupuesto del 2023. Dicho sea de paso, el MEF no los quiso incorporar, no los quiere incorporar y el actual ministro de Salud los había hecho ya los articulados y quien tiene que incorporarlo es la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Y ojalá que eso siga su curso como lo hemos estado haciendo. Le pido al presidente del Congreso de la República, le pido también al presidente de la Comisión de Presupuesto, incluir allí esos articulados en el proyecto de ley de presupuesto del 2023 para que se pueda dar este curso a la plataforma de lucha de los gremios, que es simple, es elemental, iniciar el nombramiento de los CAS regulares, que desde hace 7, 8 años están con el mismo sueldo, y si somos más extremos aún, de los CAS administrativos que hace 12 años están con un mismo sueldo. Iniciar el nombramiento de ellos y el cumplimiento de nuestro cuarto tramo y último de la escala salarial, que ha sido postergado también por 2 años. Doctor Salazar, le agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil. Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica Peruana, ha estado en la línea. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Está claro, ¿no? Está claro. O sea, miren, hay una consecuencia directa entre la manera absolutamente perversa como se están nombrando los ministros y los efectos que esto está teniendo en la eficiencia en el funcionamiento del aparato del Estado.